No, bienvenidos una vez más a nuestra casa, la Universidad de San Isidro, y al Seminario de Formación en Defensa Nacional. Soy Mariana Altieri, a cargo de la Cátedra de Estudios Geopolíticos Carlos Saavedra Lamas, y quiero contarles que está con nosotros Luis Tibiletti, representante de la Universidad de la Defensa Nacional, con quien llevamos adelante este ciclo. Lo voy a invitar a que pase, por favor, para dar unas palabras y presentar a quien nos acompaña como expositor en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a la Universidad de San Isidro, ya en este tercer y último evento del ciclo de formación en Defensa Nacional que hemos organizado a través de un programa de extensión de la Facultad de la Defensa Nacional de la Universidad de la Defensa, y quiero agradecerle no solo la hospitalidad de la casa y a la Cátedra Saavedra Lamas de la profesora Altieri por la cooperación en la organización de este trabajo, y muy particularmente al rector Enrique del Percio, que está acá presente acompañándonos. Bueno, hoy hemos decidido comentar cómo está la producción para la defensa en Argentina. Obviamente es un tema de gran interés para todos los sectores productivos nacionales y tecnológicos, y de desarrollo científico tecnológico. Y para ello hemos invitado al licenciado Martín Novela, quien es economista, pero además tiene la ventaja de venir, de haber trabajado en el área específica de fabricaciones militares y hoy en día ocupar el cargo de director de producción para la defensa en el Ministerio de Defensa de Argentina. Así que, bueno, sin más, lo dejamos a Martín para que nos cuente cuál es el estado actual y las posibilidades de nuestra producción para la defensa en Argentina. Bueno, ante todo, muchas gracias Luis por la invitación, muchas gracias Mariana por la presentación también, gusto, y bueno, al rector y todos los asistentes por la presencia y por el interés en el tema. La verdad que es un gusto estar aquí con ustedes hablando de este tema. Bueno, un poco la idea es, voy a dar un pantallazo general de la industria de la defensa en general, digamos, a nivel mundial. Y antes de entrar un poquito más en la situación en Argentina y los potenciales y la realidad, ¿no? Un poco como está en el título de la presentación. Bueno, esto como aclaración simplemente que las opiniones son personales, no son necesariamente del Ministerio de Defensa. Bueno, como les decía, voy a arrancar un poquito hablando de la estructura de la industria. Primero, para empezar, para conocimiento general, digamos, por ahí no todo el mundo está muy familiarizado con esto, en general la industria de la defensa se suele estructurar un poco pensándolo como una cadena de valor, así como una especie de pirámide, donde, digamos, en general en la punta, digamos, los proveedores finales, los contratistas, los llamados a veces contratistas principales, son grandes empresas, conglomerados, digamos, que se dedican a la integración de los sistemas finales, y más abajo están los proveedores de subsistemas críticos, que, bueno, pueden ser en el caso de una plataforma importante, como puede ser un avión de combate, una embarcación, todos los sistemas de comando, control y comunicaciones, armamento, sensores, equipos de guerra electrónica, etcétera, etcétera. Después también, por supuesto, están los segmentos de armamento ligero, todo lo que es munición de misiles, munición de precisión guiada, etcétera, equipamiento de uso individual. Un poco el objetivo de este cuadro básicamente simplemente es presentar la idea de que cada uno de estos segmentos de alguna manera representa un mercado distinto y las empresas suelen especializarse en mayor o menor medida en torno a estos segmentos, ¿no? Con algunas que están muy diversificadas, como conglomerados grandes que participan de todo, y otras que directamente están especializadas, en particular en los segmentos de subsistemas. Después, más aguas arriba, están las partes de componentes que muchas veces son insumos ya más de carácter dual, materiales y cosas así.
Bueno, esto como ejemplo de lo que acabo de decir, digamos, tenemos por ejemplo un casa de combate, todos los subsistemas críticos, digamos, comunicaciones, guiado inercial, control el sistema de control de fuego, los simuladores, propulsión, armamento, etcétera, etcétera. Y en este tipo de proyectos, digamos, participan muchas veces cientos de empresas armadas en torno a grandes, digamos, a conglomerados que a veces se arman específicamente para esto y que muchas veces son multinacionales, ¿no? Digo, donde participan muchos países. Esto, digamos, como para representar un poco lo que vienen a ser los casos más complejos, ¿no? Lo de mayor envergadura, ¿no? Obviamente después hay toda clase de proyectos más sencillos o con menor cantidad de actores. Ahora bien, esto digo, simplemente como para caracterizar un poco hacia el sector, en términos de cuáles son los factores estructurales, o sea, desde el punto de vista económico, cuáles son las características un poco que definen el sector. El más importante, así, en términos de lo que suele, digamos, destacar la bibliografía, tiene que ver con las barreras a la entrada, ¿no? Es un sector con altas barreras a la entrada, fundamentalmente por 4 dimensiones. La primera tiene que ver con que son productos altamente diferenciados, o sea, estamos hablando de empresas que, digamos, que muchas veces el sistema, digamos, es muy particular, específico de la empresa que lo fabrica, o de empresa barra Estado, ¿no? Digamos, a veces hay modelos un poco nacionales de esto, pero digamos, tiene rasgos característicos en términos del desempeño del sistema, del concepto logístico detrás, etcétera, etcétera. La calidad, obviamente. Todos estos factores hacen que, desde el punto de vista del cliente, o sea, de los estados cliente, se genera de alguna manera una preferencia basada en características de calidad, digamos, de prestaciones, no necesariamente de precio. Entonces, la competencia es dentro de determinado rango por calidad antes de convertirse, obviamente, dentro de determinado rango de precio, y a partir de determinado rango de precio, obviamente hay competencia. Esto es lo que a veces en economía se suele llamar digamos, oligopolios, cuando son pocos actores de Bertrand, porque son de competencia por precio, con bienes diferenciados. Entonces, digamos, también esto va a generar que muchas veces los países tengan preferencias en base a, por ahí, el tipo de sistema logístico que ya tienen, van a preferir determinado tipo de sistema de determinado origen en base a lo que ya tienen, porque el sostenimiento logístico ya está construido de determinada manera. Entonces, todas estas son características que pueden generar preferencias. De vuelta, siempre dentro de determinado rango. Y después está la característica de prueba en combate, o sea, no es lo mismo comprar un sistema que fue probado en combate de otro que no, digamos, que tiene miles o cientos de miles de unidades producidas, de que algo de un país que recién está empezando a producirlo. Entonces, todas estas son variables que, de vuelta, constituyen barreras a la entrada para un nuevo entrante, ¿no? Para alguien que quiera aparecer con un nuevo producto. Todas estas cuestiones, obviamente, van a ser relevantes al final de la charla cuando hable de la cuestión argentina, porque, evidentemente, influyen. El segundo rasgo crítico, así determinante en prácticamente cualquier proyecto que uno analiza en defensa tiene que ver con las llamadas economías de escala, que a veces también engloban lo que se llama economías de alcance y aprendizaje, que básicamente, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, pero básicamente tiene que ver con la reducción de costos asociada al incremento en la cantidad o en la variedad de productos. O sea, cuanto yo más hago de digamos, de determinado producto, el costo va a ser menor, ¿no? Eso, digamos, como intuición. O mismo cuando repito un proceso y aprendo a hacerlo, me va a costar menos hacer una nueva unidad. Porque esto es una barrera a la entrada, porque si mi punto de partida, mi demanda es una demanda pequeña, un mercado relativamente pequeño, va a implicar que me va a costar mucho absorber esos costos de desarrollo, digamos, por ejemplo, si los costos... la inversión inicial, digamos, es muy alta, la investigación y desarrollo, etcétera, es muy alta. Si mi mercado es muy pequeño, va a implicar que me va a costar mucho absorber en ese mercado ese costo. O sea, no voy a poder prorratearlo en muchas unidades, y lo cual va a hacer que cada producto unitario sea muy costoso. Esto en realidad es una de las barreras al desarrollo en general, digamos, la bibliografía del desarrollo no es ninguna particular exclusiva de la defensa, pero en la defensa es particularmente grave en todos los países, digamos. Es un problema que tienen los países centrales también, porque, a ver, por poner un ejemplo concreto, en la producción, digamos, automotriz, por decir, digamos, un sector común, digamos, una industria madura, cualquier proyecto productivo se concibe en base a millones de unidades.
ningún proyecto de sistemas terrestres, digamos, de vehículos de combate puede superar ¿cuánto? Algunas miles, en el mejor de los casos. Entonces, digamos, a lo cual se suma todo el costo elevado de desarrollo por las particularidades de las características que tiene un sistema, un vehículo de combate, digamos, la resistencia, los materiales, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, va a ser muy difícil, digamos, eso hace que sean sistemas muy caros, ¿no? Y condiciona la factibilidad de los proyectos. Bueno, el cuarto factor relevante tiene que ver con la incertidumbre de demanda. Es un sector que en todo el mundo, de vuelta, esto no es solo una particularidad de la Argentina, si bien la Argentina puede ser más grave, pero la demanda está atada a presupuestos estatales. Los presupuestos estatales tienen su variabilidad, son políticos, lo cual genera que los contratos tengan un grado de incertidumbre. Cuando las empresas que se embarcan en desarrollos de este tipo tienen que invertir, digamos, más allá de que el I+D, esto es una aclaración importante, el I+D en este sector, en su gran mayoría lo financia el Estado, no lo financian las empresas, excepto algunos casos puntuales, y si bien hoy en día, digamos, el Estado dando importancia a eso, en términos generales, el grueso del I+D es estatal, pero aún así, una empresa que se embarca en un proyecto de estas características tiene que asignar recursos, tiene que volcar recursos propios de la empresa, tiene que generar capacidades para un proyecto así, y si después el Estado no termina comprando o termina comprando menos de lo que dijo que iba a comprar, cosa que ocurre todo el tiempo, por ahí un caso conocido, el avión F-35, que es un avión de combate muy muy famoso porque es uno de los sistemas más avanzados del mundo, ha tenido todos estos vaivenes de que compro más, compro menos, eso ha repercutido en el costo y se genera todo un círculo vicioso, el costo es más alto, entonces compro menos unidades. Y toda esta incertidumbre hace que también es una barrera a la entrada para empresas que por ahí son empresas grandes, incluso grandes multinacionales de tecnología, etcétera, pero que no se meten en defensa porque es un entorno, en ese sentido, complejo. Digamos, y por eso, en casi todo el mundo, las empresas de defensa, y cada vez más en las últimas décadas, se han especializado, ¿no? en temas de defensa. Y incluso a veces les cuesta atraer a otras empresas para, digamos, incrementar la competencia. Y el cuarto factor tiene que ver con todo lo que es la complejidad regulatoria de venderle al Estado, y en particular en adquisiciones de defensa, que no son licitaciones públicas así convencionales, sino que implica de vuelta conocer toda la regulación, conocer los requerimientos del cliente, las particularidades de las Fuerzas Armadas como cliente, digamos, conocer todo el ecosistema de actores, que no solamente son las Fuerzas Armadas, sino que es el mundo de la política. Todo esto de vuelta, no estoy hablando exclusivamente de la Argentina, ¿no? Entonces todo eso hace que para una empresa que está en otro tipo de industrias, digamos, genera barreras a la entrada para meterse, para decidir ser proveedor de la defensa. Así que esto es la parte por ahí conceptualmente más densa, pero me parece más rica para entender algunos de los problemas. Después, bueno, más en términos de descripción estructural, la demanda suele estar concentrada, digamos, un sector donde obviamente está concentrada en un único actor, digamos, demandante, que es el Estado, a través de las Fuerzas Armadas. Entonces es lo que se llama en economía un monopsonio. Si bien yo digo cuasi porque es cierto que no es que los ministerios de defensa o las Fuerzas Armadas actúen como un bloque único, sino que hay muchas veces intereses distintos, hay muchos actores que opinan y que se meten en este proceso, y lo cual de alguna manera atomiza el proceso de decisión y hace que las empresas a veces no es que lidian con un único cliente, sino que lidian con varios, o que pueden, digamos, arbitrar esas diferencias. Dicho esto, no deja de ser, digamos, de alguna manera un mercado que básicamente, excepto en algunos segmentos particulares, donde también comparten con la seguridad, con el mundo de la seguridad, en armamentos, armas ligeras y cosas así, munición de bajo calibre, el resto es casi todo, digamos, específicamente militar, ¿no? Y de vuelta, del lado de la oferta, un poco como consecuencia de todas estas barreras a la entrada y esta concentración de mercado, tenemos una oferta fuertemente concentrada en pocos actores, especialmente a nivel de segmento de producto. O sea, volviendo al principio, cuando yo les mostraba cada una de las categorías, a nivel de cada una de esas categorías uno a veces ve, bueno, hay tantas empresas de defensa, pero en realidad cuando uno ve por producto, por ahí hay dos que ofrecen un sistema, o uno, ¿no? Entonces está altamente concentrado. Y también entendiendo que la decisión de tener competencia es una decisión política y es una decisión que implica un costo presupuestario. O sea, si yo quiero tener más competidores, tengo que pagarlos.
ese desarrollo, porque el cliente es del Estado, entonces la plata sale de ahí. No es que simplemente acá digo, bueno, aparece competencia porque, bueno, digo, voy a tener que tomar la decisión de financiar, como el I+D es estatal, no puedo simplemente hacer una licitación y que el I+D lo hagan los privados y después elijo la mejor oferta, voy a tener que financiar los desarrollos de cada uno y después, en una segunda instancia, elegir el mejor, ¿no? Donde sí hay más oferentes posibles a nivel internacional, y donde ahí también la demanda está más, ciertamente está más atomizada, pero en realidad aún así en algunos sistemas la oferta no son tantos países, ¿no? Los que exportan defensa y los que exportan, digamos, productos de cierta complejidad. O sea, está también, tiene su grado de concentración, pero ciertamente uno va a tener una oferta más competitiva afuera que, digamos, si uno va al mundo que si solamente se queda con la oferta nacional. Y bueno, el último punto es la globalización de la cadena de valor, ¿no? En particular, en las últimas décadas, algo de esto voy a hablar un poquito después, las cadenas de valor se han globalizado en general en todas las industrias y también en el mundo de la defensa y especialmente, bueno, después de la caída del muro, de alguna manera esto se profundizó y, digamos, se eliminaron algunas barreras y en particular, digamos, en especial en todo lo que son sistemas, digamos, subsistemas, ¿no? o partes y componentes. Aguas arriba, hay insumos que vienen, que digamos que las propias, aún las potencias, digamos, han de alguna manera convalidado un proceso de desintegración vertical, o sea, de distribución geográfica de los proveedores buscando el menor costo. Bueno, acá digo algunas tendencias generales de los últimos 30 años, ¿no? La concentración aumentó, o sea, después de la Guerra Fría los presupuestos de defensa caen en todo el mundo, lo cual lleva a un proceso de concentración. En parte de la mano de esto hay una creciente asociatividad en las empresas, o sea, las empresas se especializan y entonces cuando aparece un proyecto grande terminan asociándose para aportar cada uno el área de especialización que tiene a esos proyectos comunes. Se forman cuasi, no quiero decir la palabra cártel, pero de alguna manera son como esquemas así, ¿no? De joint venture, digamos, donde hay algún tipo de decisión conjunta sobre qué ofertar. La creciente globalización, que algo de eso ya mencioné, pero de los mercados de la demanda, o sea, ya al haber menor dependencia de los presupuestos nacionales, las empresas se vuelcan a la exportación como una necesidad para sostener la estructura productiva. O sea, ya no alcanza con los mercados nacionales y es necesario salir a exportar para sostener ciertas capacidades. Y bueno, lo último, la cuestión de algo que es un poco difícil de puntualizar concretamente, pero hay como una tendencia general a nivel de las empresas que buscar mayor eficiencia por mecanismos de mercado. ¿Y qué me refiero con esto? Que muchas veces empresas que son estatales o que eran estatales, crecientemente o bien se privatizaron, o bien se incrementó la participación privada, o bien se les dio mayor autonomía operativa, digamos, en el sentido de que o bien quizás organismos que eran estatales se convirtieron en empresas estatales para que funcionen como empresas, aun si son parte del Estado. En los países que por ahí tienen una tradición más de una industria estatal, ¿no? Por ejemplo, China, en los 90, digamos, transformó su industria de defensa en empresas del Estado, pero en empresas. Rusia, después de la etapa de privatización, volvió, digamos, a tener un control estatal de muchas de las empresas, pero generó todo este proceso de concentración empresaria y creación de grandes holdings, en particular uno que es Rostec, que básicamente fue concentrando todo, pero que depende de una agencia estatal y de administración de bienes del Estado. En el caso de China hay algo parecido, ¿no? La SASAC. Y en Occidente, digamos, en Europa, etcétera, directamente a través de privatizaciones. Israel, todo eso han ido privatizando cada vez más. Y después lo otro es que en algunos casos donde ya había participación privada o estatal, lo que han hecho es salir a la bolsa. Y salir a la bolsa también implica un condicionamiento de mercado en torno a las operaciones de la empresa porque te obliga a cumplir con lo que te pide la bolsa, digamos, o sea, cumplir con el accionista. Entonces eso hace que, también de vuelta, ¿no? Y un poco viene de la mano de buscar la competitividad, buscar la eficiencia.
O sea, tratar de que las empresas se disciplinen a cierto rigor, ¿para qué? Para que compitan en el mercado internacional, para que salgan a exportar, porque ya no alcanza con los mercados nacionales para sostener toda esa estructura. Eso como para cerrar ese concepto. Algo de esto ya lo dije, me adelanté, simplemente este gráfico lo pongo siempre porque me gusta, básicamente, no se ve mucho, pero básicamente, todas estas, finales de comienzo de los 90, arranca en comienzo de los 90, todas estas empresas terminan consolidándose a lo largo de los 90 y terminan en el 2001 concentradas en solamente 6, que absorbe todo esto, ¿no? Esto es ilustrativo, pero significativo, son las 6 grandes contratistas de defensa de Estados Unidos que se llevan, la mayor parte de la torta. Y en Europa algo parecido, ya ven ahí más o menos puse un listado por país, van a ver que no hay más de 4 o 5 empresas por país, que son las principales. Y lo que se ha dado también en las últimas décadas, mayor concentración a nivel de la industria europea, ¿no? En particular en torno a 3 holdings: Airbus, MBDA, que es una empresa de misiles, y KNDS, que es una empresa de sistemas terrestres, donde se han asociado los estados a través de algunas de estas empresas, también de vuelta buscando la escala, de vuelta por este motivo de que ya las escalas nacionales no alcanzan. Y el otro punto importante es que la interrelación entre la industria europea y la americana, ¿no? Están muy entrelazadas, con distintos modelos, en algunos casos de mayor dependencia o mayor interdependencia. En el caso británico hay mucha interdependencia, en el caso sueco hay mayor dependencia tecnológica, digamos, no tanto como mercado, porque el mercado sueco es fundamentalmente Suecia, pero... y en el caso de Francia han propendido a tener mayor autonomía relativa, pero aún así, Estados Unidos es un mercado, tal es, estar en Estados Unidos. Y en el caso de Italia y Alemania es interesante porque han ido más a un esquema de mayor diversificación, de alguna manera, ¿no? Entre el mercado americano y el mercado europeo. Pero bueno, en todos los casos, sí se nota una fuerte, obviamente como resultado de la Segunda Guerra, ¿no? De la Segunda Guerra en adelante, las industrias estas se fueron interrelacionando más. Si bien, no está de más decirlo, y no voy a hablar mucho de historia, no me interesaba particularmente hablar de historia, pero es cierto que la industria de defensa, en tanto industria, o sea, desde mediados del siglo XIX, cuando se empieza a convertir en una industria propiamente, siempre estuvo muy interrelacionada, o sea, a nivel occidente. O sea, siempre hubo mucha transferencia de tecnología entre las potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, y ese proceso maduró a la par, donde siempre hubo compra de tecnologías, producción bajo licencia, ya desde el comienzo, ¿no? Bueno, después del caso de China y Rusia, de vuelta, algo ya comenté. En el caso de China es interesante, a comienzos de los 2000 intentaron de generar algo de competencia, desdoblando sus grandes holdings. Ellos tienen estos 10 grandes conglomerados, más o menos segmentados así por aeroespacial, electrónico, sistemas terrestres, etc. Pero cada uno está especializado en sistemas, o sea, no es que no compiten mucho entre sí. A comienzos de los 2000 intentaron de hacer eso, desdoblándolos y haciéndolos competir, y después dieron marcha para atrás. En menos de 10 años volvieron a consolidar de alguna manera, viendo que eso no era el sistema más eficiente. Y bueno, en el caso de Rusia, lo que ya les dije, la consolidación en torno a Rostec, que es una empresa monstruosa, que concentra más de 700 empresas y tiene como el 2/3 de los contratos militares. Y bueno, acá adentro están todas las famosas, las que hacen los aviones, los MiG, Sukhoi, todo eso está acá adentro en lo que es UAC, United Aircraft Corporation, los tanques con Ural Vagon Zavod, no sé cómo se pronuncia. Bueno, el Masantei, que hace los sistemas de defensa antiaérea, tan conocido el S-300, S-400, están todos adentro, hoy en día están todos adentro de Rostec. Bueno, a nivel de la demanda, básicamente esto es algo que todo el mundo conoce, que es la cuestión del gasto militar. Estados Unidos como el 40% del gasto militar mundial. China ya está en un segundo lugar con el 13% y después viene el resto. Ahora igual voy a comentar un poquito del resto, que me parece interesante. Ahí lo que se ve es cómo en los 90 caen los presupuestos militares, que es donde se da todo este proceso de reconversión, pero después ya a partir de los 2000 vuelven a aumentar, Estados Unidos y China particularmente. China de la mano
del crecimiento del PBI, no tanto de cuánto vuelcan a la defensa, porque está más o menos estable desde hace varios años, de hecho incluso es más bajo que al comienzo de los 2000, está en 1.7 del PBI, pero ¿qué pasa? Como la economía crece tanto, entonces cada vez tienen más recursos para volcar a defensa y por eso aparece como que aumenta el gasto militar todo el tiempo. Pero acá lo que me interesa de este gráfico, que lo que hice fue sacar a Estados Unidos, porque cuando pones Estados Unidos acá no se puede leer nada porque es tan grande que te distorsiona la escala del gráfico, entonces hay que sacarlo para ver al resto. Y lo interesante es que se ve que más o menos las barras lo que muestran es del 85 al 2020, y lo que se ve es que las potencias europeas, digamos, los países europeos y occidentales, digamos, ahí está Japón, también Japón, Francia, Alemania, Reino Unido, están más o menos, con variaciones, pero más o menos en un orden de magnitud constante a lo largo de todo este periodo, cayendo, después subiendo, pero más o menos constante. Y lo que se ve es el surgimiento de estos 4 jugadores grandes, digamos, en términos de demanda, China, India, Rusia y Arabia Saudita, que a partir de los 2000 empiezan a aumentar y superan en gasto militar individualmente los niveles, digamos, si uno ve las barras de final, superan a los de las potencias tradicionales. Eso digo como dato, ¿no? Y después, el otro dato que me parece interesante es cuando uno ve otros países, digamos, de potencias medias, por decir algo, regionales medias, como puede ser Israel, Suecia, Turquía, lo que uno ve es que tienen un gasto militar mucho menor, pero lo interesante de esos 3 países, ¿por qué puse esos 3 países? Porque son países que tienen industria de defensa relativamente desarrolladas, en algunos casos de alta tecnología. ¿Y qué es lo que uno ve? Que países, por ejemplo, como la India o Arabia Saudita, que son de los que más gastan de defensa del mundo, comparativamente tienen industria de defensa menos desarrollada. Entonces, el punto acá, ¿cuál es? Que el grado de desarrollo de la industria de defensa no depende de una relación lineal y directa del presupuesto de defensa, sino que en buena medida depende de la estructura industrial, pero también de la política, digamos, de defensa que tenga cada país, en términos del grado de desarrollo que le quiere dar y lo que pueda hacer. Así que eso me parece un punto interesante. Bueno, después no voy a entrar mucho en detalles del tema del presupuesto. Acá el tema presupuestario hay que condicionarlo por el poder adquisitivo de cada país, pero bueno, eso es un tema metodológico. Un comentario sobre, antes de entrar en Argentina, sobre el comercio internacional. Como les decía, la oferta, digamos, la oferta internacional está bastante concentrada a nivel de país, en el sentido que, bueno, Estados Unidos es el gran oferente. Estos son promedios 2000-2019, como para tomar una serie más o menos larga, pero en los últimos años, los últimos 5 años más o menos, estas proporciones se respetan. Estados Unidos en un primer lugar así sostenido y Rusia en el segundo lugar, ¿no? Concentrando aproximadamente casi el 60% de las exportaciones. Obviamente, ¿qué va a pasar con esto ahora después de lo que está pasando? Es una gran incógnita. Evidentemente, el lugar de Rusia, que ya venía perdiendo lugar, probablemente pierda más lugar. Y después, bueno, vienen los países más tradicionales, digamos, en términos de industria de defensa, Francia, Alemania, Reino Unido, China creciendo su lugar en el ranking de exportador de defensa cada vez más. Y después estos otros países, bueno, Israel, ¿no? Que digo, aparece ahí como Suecia, también como exportadores importantes a pesar de su... Entonces, lo que uno ve también es que estos países más chicos, que cómo se han volcado, orientado fuertemente a exportar, en el sentido de, como forma también de darle sustentabilidad a sus industrias locales. Y a nivel de producto, cuando uno lo ve por producto, ve que en términos del peso sobre el valor total exportado, el grueso es las plataformas, los sistemas grandes, aeronaves, vehículos, embarcaciones, y en un cuarto lugar todo lo que es misilística, ¿no? O sea, en términos de armamento, lo que es misiles, que es lo que más costo tiene. Y el resto, o sea, con eso ahí ya concentrás prácticamente el 80% de las exportaciones de defensa, el resto, todo lo demás, armamento ligero, artillería, etcétera, etcétera, que tiene una incidencia mucho menor. De hecho, armamento ligero, esta serie no lo incluye. Pero que las estimaciones que hay, digamos, de otras fuentes, dicen que aproximadamente es el 5% del tráfico internacional de armas, lo cual es interesante porque el tráfico de armamento ligero muchas veces, digamos, las armas ligeras son lo que más, digamos, fatalidades generan, ¿no? Y es una parte muy pequeña del tráfico internacional de armas, ¿no? Y el último punto, en términos del comercio internacional, que me interesa señalar, destacar, que por ahí no es algo tan conocido, es que casi todos los países, y en particular los países que exportan algo de defensa, tienen
¿qué pasa? Los contratos de defensa, como los clientes son estatales, muchas veces se canalizan a través de contratos entre estados, acuerdos Estado-Estado, donde aun si las empresas son privadas, las empresas privadas están intermediadas por sus estados en la venta a otros estados. O sea, no es necesariamente lo más común la venta directa entre la empresa y otro estado, sino que están intermediados por los propios estados. Y los estados tienen agencias u organismos o empresas nacionales específicamente dedicadas para impulsar, facilitar, apuntalar las exportaciones de defensa. Acá puse un muestreo y lo interesante es ver que todas lo tienen. Digo, Estados Unidos, Rusia, Canadá, no importa el modelo económico, no importa el grado de desarrollo, etcétera, todas tienen algún organismo o entidad que actúa como intermediario en estos contratos de Estado-Estado, facilitando los trámites, facilitando a veces el financiamiento cuando tienen financiamiento estatal, haciendo las gestiones, etcétera, etcétera. No tanto a través de los agregados militares, ¿no? Sino a través de estas agencias. Bueno, esto más a modo de tendencias más recientes, de la industria más reciente de los últimos 10 años. La base industrial se viene modernizando de la mano de las tecnologías digitales. Las tecnologías de defensa de la llamada revolución de los asuntos militares, todo lo que es comunicaciones asociadas a, fuego indirecto, digamos, de larga distancia y todo el complejo ese de sensores y armamento se ha ido difundiendo cada vez más porque las tecnologías se van volviendo más sencillas, más comerciales, entonces potencias medias empiezan a poder acceder a esto. China como un actor disruptivo en el comercio internacional, ofreciendo tecnología sofisticada que otros países no ofrecen a costos muy competitivos, desplazando en primer lugar a Rusia más que nada porque digamos, compite por precio muy agresivamente y se autonomizó de muchas tecnologías que antes le compraba a Rusia. Y los últimos 2 puntos, en Occidente cada vez más se empieza a problematizar la cuestión de la dependencia externa de algunos insumos críticos. En Estados Unidos el Pentágono sacó en los últimos 4 años 3 informes distintos señalando la vulnerabilidad de su base industrial, los frágiles de algunos segmentos donde tienen un único proveedor que digamos, por fuera de Estados Unidos para cosas como, por ejemplo, fabricación de misiles, por decir algo, dependen de un único proveedor externo que hay algún problema y se quedan sin poder producir misiles, por decir algo. Bueno, lo de microchips también es conocido y todo eso. Entonces esto empieza a ser problematizado, empiezan a poner el foco en esto y digamos, a desarrollar políticas para un poco compensarlo, ¿no? Después, bueno, el COVID de alguna manera agravó todo esto porque generó una interrupción concreta, así que las alarmas, digamos, se prendieron. Y lo último, el conflicto con Ucrania, que está en desarrollo, que probablemente va a generar, de vuelta, que lo que dije un poco por el rol de Rusia, un cambio en la industria, en todo lo que es el segmento que cubre Rusia, más de Medio Oriente, Norte de África, Sudeste Asiático, digamos, esos clientes, bueno, hay que ver qué pasa. Y lo último, que está habiendo un incremento de la demanda, porque Estados Unidos y Europa están aumentando los presupuestos, ¿no? Alemania anunció $100.000 millones de aumento del presupuesto en defensa, todo eso hace que el mercado está en expansión, las acciones de las empresas están volando, están todos, posicionándose para ver de agarrar ese, de capturar ese mercado. Se cayó el micrófono. Bien, bueno, ahora sí, perdón, dígame cómo estoy de tiempo porque yo, si no, voy a tratar de ir más rápido. Esto de Argentina. Acá puse una serie de tiempo del gasto militar en Argentina sobre PBI, que en general las series arrancan a mediados de los 50. Yo lo que hice fue tomar algunos datos para reconstruir la serie hacia atrás. Y es interesante que se ve que el pico histórico, obviamente todo esto, tengamos en cuenta que los datos de PBI de Argentina no son muy buenos en el pasado, y menos por composición de gasto público, pero tomando algunos datos que hay, algún trabajo que tiene Porto del año pasado, creo, se ve que el pico histórico fue más o menos los gobiernos del final de la Concertación, la última parte de la década del 30, y los gobiernos de Perón, los primeros 2. Donde hay una fuerte expansión, después, bueno, un amesetamiento, de vuelta otra expansión entre, década del 70, y después la caída que llega hasta el día de hoy,
Hoy aproximadamente el presupuesto de defensa sobre el PBI es cerca del 0,7, quizás un poco menos, 0,6. ¿Con el FONDEF o sin? Hoy, con todo. Cuando otros países, digamos, de la región gastan más de un punto por lo menos. Y además una composición del gasto que venía siendo con alta incidencia en básicamente salarios y pensiones, cerca del 80%. La inversión en bienes de uso era menos del 10%, eso cambia con el FONDEF. Y bueno, y de la mano de requerimientos de las Fuerzas Armadas que son muy grandes, o sea, obviamente después de muchos años de desinversión, aproximadamente en torno a 15.000 millones de dólares, esto obviamente depende de que incluya uno y además seguramente deja fuera buena parte de las necesidades de la Armada, si uno piensa en una Armada de proyección oceánica, pero aproximadamente con los requerimientos actuales del Plan Camil, etcétera, del Plan Camil vigente, ahora se está actualizando el Plan Camil después el Plan Camil, perdón, es el Plan de Capacidades Militares, para los que no... y bueno, y aproximadamente de estos 15.000 millones, para que tengan una idea, el 30% son solamente 3 sistemas de armas. El caza multirol, los submarinos y y un sistema de defensa antiaérea de mediano alcance. O sea, para que se hagan una idea de cómo pocos sistemas tienen un costo tan grande que... Bueno, la industria de la defensa en Argentina, no les voy a describir todo esto, pero me parece interesante, digamos, una línea de tiempo. Básicamente, los puntos focales, yo los marqué ahí con algo de color. 1923, la Ley Secreta de Adquisiciones y Promoción de la Industria Militar del gobierno de Alvear, que justo era el ministro de Guerra, inicia, digamos, es el punto de inicio donde se decide, digamos, instalar fábricas militares y se manda una comisión a Europa, donde está Savio, y a partir de ese proceso, que fue un proceso largo, con muchas idas y vueltas, se termina instalando toda la primera tanda de fábricas militares en la década del 30, y deriva un poco de lo accidentado de ese proceso del diagnóstico de Savio de hay que digamos, profesionalizar implementar procesos de gestión modernos de la industria en nuestras fábricas militares, ¿no? Y de ahí la justificación de crear la Dirección General de Fabricaciones Militares, que sale en el año 41. Antes, el 27, la fábrica de aviones también fue creada. Bueno, después no voy a, todos los vaivenes que tiene la industria, yo puse ahí expansión no lineal, expansión porque hay un proceso gradual de, digamos, maduración, consolidación, crecimiento. En los 70, con todo lo que es el Plan Europa, hay una fuerte inversión en grandes proyectos de transferencia de tecnología, digamos, las MECO, los submarinos, el TAM, digamos, aviones militares, etcétera. Digamos, hay como toda una expansión. La maduración de los proyectos industriales, no estrictamente de defensa, pero sí financiados por fabricaciones militares, todo lo que es el plan siderúrgico y los polos petroquímicos también maduran ahí. ALUAR, que también es un proyecto de promoción de la Fuerza Aérea. Digamos, todo eso también fue la industria de la defensa. Finales de los 80, comienzo de los 90, la reforma del Estado, se cierra buena parte de la industria militar, se privatiza otra parte. En el 95, en la concesión de la fábrica militar a Lockheed Martin. Y a partir de los 2000, de la mano de la crisis, algunas de estas empresas son reestatizadas, el caso de Tandanor, que es la primera, después termina la concesión de la Lockheed y vuelve a mano del Estado, con el nuevo nombre de la Fábrica Argentina de Aviones. Y fabricaciones militares, que había estado sujeta a privatización y en la órbita del Ministerio de Economía, después en Planificación Federal, vuelve recién a la órbita de defensa en el año 2013. Bueno, en 2017 se cierra FANASUL, digamos, ahí algunos proyectos quedan estancados, y recién en 2019 Fabricaciones Militares se convierte en sociedad del Estado, ¿no? Un poco ayornando el carácter, la forma jurídica. Entonces, bueno, ahí uno ve más o menos cierta tensión, ciertas tendencias generales, ¿no? De un retorno, digamos, de las empresas de defensa a la órbita estatal. Bueno, esto es lo que fue, no voy a entrar, ya más o menos lo describí, simplemente para mostrarlo el pico, digamos, de la industria de defensa. Básicamente, ¿cómo estamos hoy? Hoy tenemos 4 empresas en la órbita del Ministerio: FADEA, la fábrica de aviones, Fabricaciones Militares Tandanor, y Coviera, que es una empresa de construcción. Otras empresas estatales relevantes, digamos, como INVAP, que quizás es la empresa más tecnológicamente más
avanzada, digamos, en sistema de defensa. Bueno, BEN, que es empresa de CONAE, sistemas espaciales, y bueno, el astillero Río Santiago. Y después hay un conglomerado de industria privada, que son proveedoras fundamentalmente de algunas de las empresas, por ejemplo de FADEA, todo lo que es CARAE, digamos, la industria aeronáutica en Córdoba, etcétera, y también, bueno, los proveedores de INVAP, para la industria satelital, digamos, hay cierto conglomerado ahí de pymes. Y después está, bueno, todo el componente científico-tecnológico, que son las propias capacidades de investigación y desarrollo de las Fuerzas Armadas, y los institutos y la UNDEF, y los institutos de ciencia del Ministerio, ¿no? Servicio Geográfico, Meteorológico, Geográfico y el CITEDEF. ¿Qué pasa con el FONDEF? Vamos un poquito al impacto del FONDEF. El FONDEF lo que establece es un porcentaje de la recaudación que tiene que ir, de los ingresos corrientes del sector público nacional, que tiene que ir al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Estas proyecciones son proyecciones obviamente basadas en proyecciones del PBI, etcétera, etcétera. Hoy en día, dado que no sé, como el FONDEF establece un porcentaje sobre lo que está en el presupuesto, no sobre la recaudación efectiva, sino sobre la recaudación presupuestada o proyectada por el presupuesto, como no tenemos ley de presupuesto, el presupuesto fue reconducido, es un poco una incógnita cuál va a ser la aplicación final, hay que ver qué termina definiendo economía, pero está más o menos, lo que figura por la ley está más o menos en este orden de magnitud, fueron 34.000 millones de pesos el año pasado, deberían ser en el orden de los 70.000 millones este año. Y hoy en día solamente va a implicar que el gasto en bienes de uso se incremente de ser del 13% al 20% del presupuesto del Ministerio, y hoy en día se asigna solamente a bienes de uso, no a bienes o sea, insumos ni a servicios. Esto es un tema que posiblemente a futuro haya que revisar de la medida en que la incorporación de equipamiento traiga de la mano tener que sostener ese equipamiento, además de todo lo que es gasto en municiones, etc. En términos de la composición, aproximadamente el 40% tiene beneficiarios nacionales, o sea, tiene contratistas nacionales, por lo menos directos, ¿no? Y bueno, esto básicamente nos da un orden de magnitud, o sea, si uno toma estimaciones del tipo de cambio, etcétera, etcétera, que por supuesto eso es muy variable, nos permitiría estimar un gasto en defensa, en sistemas, digamos, de armas, no en defensa en general, sino en equipos de defensa, en material para defensa, del orden de los 600 millones de dólares a partir del 2023, cuando el porcentaje de integración del FONDEF llega al 0.8 de la recaudación, unos 600 millones de dólares, del cual si el 40% es nacional, serían unos 240 millones de dólares destinables, manteniendo esa proporción constante, a la industria nacional, que sería mi demanda, volviendo un poco al principio. Sería la demanda, el poder de compra que tengo del Estado para desarrollar una industria de defensa. ¿Qué impacto está teniendo? Bueno, esto es la normativa, no les voy a aburrir, simplemente dice que el FONDEF hay que destinarlo en recuperar, modernizar e incorporar con esa prioridad, y hay que orientarlo a la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores, la inserción internacional, hay que orientarlo a un escalonamiento tecnológico creciente, y hay que apuntar a estimular la intervención privada, las tecnologías duales, etc. Esto es un poco el marco normativo de cómo hay que orientar el FONDEF, nos da una orientación de política industrial. Y en términos de los proyectos principales, ahí me parece que hay un gráfico que no sé por qué no se está visualizando, pero estaba. En términos de los proyectos principales voy a hacer un repaso muy general. En términos de radarización, esto es lo que está presupuestado entre 2021 y 2022, unos 7.000 millones de pesos de la mano de la reactivación del programa de radarización del SINVICA, el Sistema de Vigilancia del Espacio Aéreo, la segunda serie, también de la adquisición de algunos radares primarios para el Ejército, que todos estos serían ya desarrollos que INVAP tiene maduros. Lo que se está financiando como desarrollos nuevos es el desarrollo de un radar aerotransportado en banda X, el desarrollo de un radar multifunción de vigilancia de superficie y aérea, digamos, para apoyo también de sistemas de defensa antiaérea. El RUAS, que es un pequeño, digamos, un sistema no tripulado de alas rotativas.
Y bueno, también un desarrollo de un radar similar de vigilancia... un nuevo radar de vigilancia marítima de largo alcance para el sistema de vigilancia, el Sistema Nacional de Vigilancia del Espacio Marítimo que está en desarrollo ahora en la Armada, de la mano de la creación del Comando Conjunto Marítimo. Lo interesante de estos nuevos desarrollos es que van a implicar el incremento, la diversificación del portafolio de productos de INVAP vinculados a la defensa, no solamente los radares primarios, que sería el producto más maduro, sino todo un abanico de productos que van a potenciar, las capacidades de INVAP como, no solo como proveedor de la fuerza, sino también en términos de su capacidad exportadora, ¿no? Además de que son sistemas estratégicos de algunos. Bueno, la reactivación del proyecto de amortización del TAM, que estaba parado desde 2015, están previstos unos 4.000 millones de pesos entre estos 2 años y 13 millones de dólares en adelante. El proyecto total son unos 115 millones de dólares. Y de la mano del proyecto, que básicamente incorpora tecnología moderna al TAM, también está previsto un contrato de transferencia de tecnología, de compensación industrial, mejor dicho, lo que se llaman offsets, y el desarrollo de un proveedor local para la unidad de potencia auxiliar. Bueno, en el caso de FADEA, se firmaron una serie de contratos plurianuales entre 2021 y 2023 para una serie de proyectos, entre ellos, la fabricación de 9 Pampas, entre ellos 6 Pampa, ¿cómo se llama? Pampa 3 bloque 2, y además en los contratos incluyen la adquisición del 35% de materiales para otros 3 Pampas más, ¿no? Para desarrollar a futuro. También incluyen estos contratos la sustitución estratégica de componentes, o sea, hay una serie de componentes, del avión, más de 10, que por distintos motivos, en algunos casos porque, hay obsolescencia, de los proveedores, en otros porque son desarrollos que FADEA quiere encarar, se está encarando estos desarrollos con empresas nacionales para incrementar el porcentaje de integración local. También se está trabajando en incorporar el armamento, al Pampa. Después hay FADEA está encargando un desarrollo nuevo, de un nuevo avión, el IA-100 Malvina, que es un entrenador primario, que se van a fabricar 10 unidades con el contrato que está firmado. También se firmaron contratos de mantenimiento para los Hércules y de modernización. La modernización del Pucará. Y después, para la Armada, la recuperación de los P-3 Orion, los Mentor, los B-200, que también, y la modernización de los helicópteros AB-206 para el Ejército, que eso viene de la mano de toda la modernización de la aviónica con una empresa local, Redimec. En todos estos casos, hay pymes, ¿no? Del complejo que les mencioné antes, que están como subcontratistas. Después Tandanor está encarando también proyectos entre estos 2 años por unos 3.500 millones de pesos, entre ellos la fabricación de remolcadores para la Armada, se encaró, un contrato con una empresa de ingeniería para el desarrollo de ingeniería para el buque polar, está la recuperación de las MECO, la recuperación del dique 2 en Puerto Belgrano para la posibilidad de utilizar ese dique no solamente para las propias tareas de la Armada de sostenimiento, sino también para que Tandanor pueda aprovechar las capacidades de ese dique para ofrecer al mercado servicios de mantenimiento, porque es un dique que tiene una extensión que no se consigue en la región. Se reactivó y se está terminando con la fabricación de la lancha SWAT para el servicio de hidrografía, y se está terminando junto a Río Santiago la fabricación de las LICA, que también era otro proyecto de larga data. Pero lo más importante es que Tandanor, que siempre tuvo un perfil de astillero de mantenimiento, está encarando ahora proyectos de fabricación, ¿no? Esto, fue un panorama de lo más importante. Ahora, para terminar, les prometo, en pocos minutos, voy a simplemente hacer una mención de, cuáles son los desafíos, que supone el desarrollo de la industria de la defensa. Un poco el FONDEF, yo creo que a modo de balance, lo que generó fue la reactivación de un montón de un músculo que estaba un poco atrofiado, que es todas las capacidades de adquisición de las fuerzas, de sistemas complejos, que están poniéndose en movimiento, que están asignándole recursos a eso,
generó un horizonte de previsibilidad presupuestaria que está permitiendo la firma de contratos plurianuales, la posibilidad de encarar algunos proyectos de I+D que tienen varios años de maduración, pero genera nuevos desafíos en términos de ahora, digamos, llevar a la altura la parte productiva, que de alguna manera durante todo este tiempo, si bien había habido una recuperación de capacidades de las empresas a la órbita del Estado, la falta de presupuesto implicaba un condicionamiento para los proyectos que se podían encarar en las empresas del Estado y en el resto de las empresas privadas también. Entonces ahora, no digo que el problema de la demanda está solucionado, porque, digamos, ciertamente el presupuesto debería ser mayor, pero de alguna manera lo que sí pone sobre el tapete es que la parte de la oferta es la que ahora tiene que ponerse a la altura o empezar a dar las discusiones en torno a los problemas propios de la industria. Y en términos de un poco análisis de esa situación, creo que los factores principales son estos, ¿no? Por un lado, la desarticulación de la base industrial local, de la mano de todo lo que mencioné antes, de cómo se cerró y se desarticuló todo ese complejo empresario. Además, las empresas privadas, prácticamente no hay empresas especializadas en defensa. Todas las empresas que tienen como proveedores del Ministerio, de mínima, son empresas duales, ¿no? O sea, hay muy pocas que dependan 100% del presupuesto del Ministerio. Por eso genera que todo el peso de los proyectos dependa de las empresas del Ministerio, lo cual es un problema, porque implica que las empresas del Ministerio tengan que hacer, digamos, si uno quisiera desarrollar nuevos productos, tengan que hacer de todo. Y las empresas del Ministerio no pueden hacer de todo. Entonces, digamos, hay que desarrollar la industria privada. La baja o nula integración de la base industrial local con cadenas de valor globales, también ese es otro tema. Eso también genera que toda la demanda recaiga en el Ministerio, no tener demanda de exportación. Además de que es un problema tecnológico, porque es necesario vincularse con la industria mundial para mantener cierto nivel de modernización tecnológica, ¿no? En cuarto lugar, la dispersión de esfuerzos, a nivel de la jurisdicción, en proyectos que a veces tienen una base común, pero están dispersos en muchos proyectos que van en paralelo y son sobre lo mismo, lo cual redunda en que se desaprovechen capacidades o no se consoliden en un único contratista. Y después otro tema, que es un tema un poco típico también de la industria de la defensa, asociada a la tecnología, que es lo que se llama a veces el valle de la muerte, que es que se llega rápidamente, en algunos casos se llega a la etapa de prototipado, porque por ahí es relativamente, digamos, fácil o accesible presupuestariamente financiar el desarrollo de prototipos, pero después conceptualmente no está, digamos, el tramo que garantiza que eso pase a la etapa de producción industrial. O porque estuvieron mal seleccionados los proyectos, porque no da la escala para que vayan a producción industrial, o porque lo estuvieron pero después no está ese financiamiento, o sea, no está conectada las dos etapas, ¿no? Entonces, muchas veces los proyectos quedan ahí, ¿no? En etapa de prototipado continuo. Entonces, bueno, un poco el desafío es pensar políticas, digamos, para atacar estos problemas y empezar a usar el FONDEF para desarrollar la industria local. Y acá es donde, bueno, voy a un poco orientar o delinear algunas estrategias posibles, ¿no? O lo que serían los ejes de una política industrial. En primer lugar, el primer eje sería apuntar a diversificar la oferta de productos orientados a la defensa, buscando la generación de nuevas capacidades. Para eso podemos pensar en, primero, un poco el propio FONDEF, ¿no? Fortalecer el FONDEF y adecuarlo. ¿En qué sentido? Por un lado, la cuestión de la plurianualidad. Hoy en día el FONDEF, al estar atado al presupuesto público, cuando termina el año presupuestario, claro, no tiene plurianualidad. La plurianualidad solamente se la puede dar, digamos, algún tipo de forma jurídica independiente, como puede ser un fideicomiso o un descentralizado, por lo menos en el marco jurídico argentino, ¿no? Y después la cuestión de garantizar el poder adquisitivo en moneda dura y establecer incluso quizás objetivos, como establecía la Ley de Reforma de las Fuerzas Armadas del 98, que establecía una meta del PBI para el presupuesto de defensa, creo que era 1.5 o algo así, pero independientemente de eso uno podría pensar directamente en metas cuantitativas, es decir, la industria de la defensa debería tener por lo menos, no sé, 1.500 millones de dólares todos los años en dólares garantizados, ¿no? Digamos, lo cual sería coherente con lo que suele ser en otros países, digamos, decir, bueno, este va a ser el presupuesto de defensa, porque, de vuelta, estamos hablando de una industria
que al ser proyectos de tecnología plurianuales todos, ningún proyecto empieza y termina en un mismo año, a diferencia de lo que es el resto del Estado, que yo puedo parar una obra pública y volver a empezarla más o menos igual, digamos, si paro un puente y lo vuelvo a empezar, lo puedo terminar y va a ser el mismo puente. El problema de la industria de la defensa es que si yo lo paro un proyecto 1 año, 2 años, ese proyecto ya no puede renacer como era. Ya es otra cosa, ya tengo que volver a... ya perdí los recursos humanos, ya perdí, la tecnología ya maduró. Entonces los proyectos de defensa necesitan que haya continuidad presupuestaria garantizada. No pueden manejarse con la volatilidad de los presupuestos, ¿no?, públicos. En segundo lugar, la cuestión del sistema de adquisición de medios. Hoy en día la Argentina no tiene un sistema de obtención de medios orientado al desarrollo local. Es un sistema, lo que se llama el SIGID, es un sistema orientado a la adquisición, en términos generales, no necesariamente al desarrollo. Esto implica que generar un sistema de estas características implica, entre otras cosas, atacar el problema del Valle de la Muerte, o sea, digamos, condicionar la aprobación de los proyectos de investigación y desarrollo a su factibilidad industrial, e incluso al negocio, digamos, pensando en productos que tengan un negocio más allá del ministerio. Un poco lo que decíamos al principio, garantizar que la demanda local permita después que los proyectos sean económicamente factibles para las empresas, digamos, que después una empresa esté interesada en encarar un desarrollo así. Otro elemento es la cuestión de la adquisición, lo que se llama adquisición adaptativa, básicamente adaptar el esquema, la estrategia de adquisición al tipo de sistema que se trate. No es lo mismo desarrollar software local que desarrollar un avión, que desarrollar, no sé, un radar, entonces, digamos, o un sistema electrónico. Entonces, la estrategia, se puede pensar un sistema de adquisición adaptado al tipo de desarrollo, ¿no? Y el último punto puede ser la cuestión de también un poco abandonar un poco esta lógica de gestión por proyecto y pensar más en gestión por portafolio o por programas, que en realidad están en los papeles, pero digamos, la idea de administrar por portafolio de proyectos que tengan una base tecnológica común. Que eso le da mayor flexibilidad a los que gestionan proyectos para asignar recursos de acuerdo a la... ¿Por qué? Porque tecnológicamente a veces los proyectos maduran en velocidades distintas. Entonces a veces cuando un proyecto yo necesito reasignar recursos y todo el esquema presupuestario restrictivo no me lo permite. Entonces, si yo pudiera asignar recursos por portafolio, eso me da otro tipo de flexibilidad para proyectos de tecnología. Un segundo eje es la cuestión de bajar las barreras a la entrada para fomentar el desarrollo de empresas privadas de contenido tecnológico. Ahí está, bueno, la idea de un programa de desarrollo de proveedores que implica dar a conocer los planes de adquisición, que la industria los conozca, lo que se puede conocer, generar capacitaciones para ser proveedor del Estado, generar instancias de vinculación entre las Fuerzas Armadas y las empresas nacionales, que muchas veces es una incógnita para las empresas ser proveedor de las fuerzas, no se entiende cuáles son los requerimientos, etcétera, etcétera. Todo ese know-how que tienen las empresas de defensa, especializadas en defensa, el resto de las empresas no lo tienen. Generar un registro de proveedores de la defensa, como tienen otros países, como tiene España, por ejemplo. Institucionalizar la vinculación con el sector empresario, como también tiene otros países, como tiene Estados Unidos, por ejemplo. La idea de que la voz del sector empresario tenga, digamos, un espacio institucional en el ministerio para participar de la priorización de los proyectos de desarrollo, para, digamos, generar un vínculo ahí, que no sea, digamos, solamente una decisión tan unilateral de parte del ministerio. Y en cuarto lugar, la cuestión de orientar y coordinar otra fuente de financiamiento público que a veces van en paralelo y terminan financiando a proveedores del ministerio de forma descoordinada o en proyectos que no son prioritarios, ¿no? El tercer punto es fortalecer las empresas del ministerio, específicamente las empresas de la jurisdicción. Son empresas estatales, dependen del presupuesto de estatales. Es necesario que sea así porque, digamos, es necesario mantener una reserva de capacidad que probablemente es muy difícil de sostener de otra forma. Eso no significa que no tengan que ser empresas competitivas, que al menos sean sustentables, no quizás en términos, no en términos de rentabilidad económica, pero sí en términos de una sustentabilidad productiva, que tengan sus capacidades instaladas lo más utilizadas posibles y con un resultado económico estable. Y además que tengan un perfil estratégico para la defensa, ¿no? Que se orienten a ser empresas de defensa.
En ese sentido, hay muchas cosas que se pueden hacer, implementar procesos de mejora continua y de referenciación en el mercado, digamos. Bueno, apuntalar los procesos transversales, o sea, aprovechar capacidades que tienen por ahí, o necesidades, mejor dicho, que tienen las empresas en conjunto, bueno, generar, digamos, una instancia que puede ser un holding o puede ser de otro tipo, pero para fortalecer, digamos, los elementos comunes, digamos, que tienen las empresas, a dimensión logística, jurídica, de contratos, por ejemplo, contratos complejos que quizás nuestras empresas no están acostumbradas a hacer, exportaciones, que tampoco necesariamente hay mucha expertise en eso, incluso la gestión financiera, etc. Hay varias cosas donde se puede apuntalar de forma conjunta. Fortalecer el vínculo institucional con las fuerzas, la realidad es que está, digamos, en algunos casos bastante cercenado ese vínculo, y la verdad es que si queremos que las empresas estén orientadas a la defensa, hay que fortalecer ese vínculo, digamos, las fuerzas tienen que participar más de lo que pasa en las empresas en algún punto, o en la definición por lo menos de algunos lineamientos. Y el último punto tiene que ver con justamente desarrollar ese perfil como empresa de defensa, ¿no? O sea, que nuestras empresas se apunten a ser proveedoras de soluciones de base tecnológica de las fuerzas, y puede ser logística también, y no necesariamente, digamos, tanto empresas que por ahí, como tienen capacidades duales, terminan un poco, digamos, reorientando su atención a proyectos más de tipo civil y que por ahí no son tan tecnológicos, sino porque hay alguna capacidad de metalmecánica o alguna otra capacidad, entonces, bueno, es aprovechable de otra forma, bueno, pero ahí se pierde el perfil estratégico, digo, porque si no, ¿para qué tener empresas del Estado, no es cierto? Cuando hay cuestiones de capacidad, cuestiones de metalmecánica que puedo encontrar en el sector privado. Y el último punto, les prometo que es el último punto, es la cuestión de la internacionalización. El ecosistema, digamos, nacional y en particular público, no es muy amigable a la exportación, yo diría en general, pero en particular de defensa, digamos, por distintos motivos. Por un lado, no hay regulación en todo lo que hace transferencia de tecnología mediante offsets, que es esta cuestión de que cuando uno compra un sistema de armas, exigir transferencia de tecnología. Eso no está regulado hoy, hay muchos proyectos desde mediados de los 90 para eso. Nosotros estamos trabajando en un proyecto, pero bueno, es un tema, es una deuda pendiente. El otro punto es el marco regulatorio para las exportaciones. Hoy en día la regulación es de los 90, digamos, tampoco es muy amigable para las exportaciones. Obviamente las restricciones políticas tienen que estar, digamos, diplomáticas, etcétera, etcétera, de seguridad. La Argentina participa de distintos acuerdos multilaterales digamos, de regulación de las exportaciones de material bélico, pero eso no tiene que ser una traba para generar nuevos mercados, ¿no? Y lo último es, digamos, tener una instancia, una organización, algún tipo de sujeto, que puede ser empresarial o no, pero que facilite las exportaciones. No solamente de las empresas del Ministerio, también incluso de empresas del sector privado. Digamos, la Argentina, por ejemplo, tiene una empresa como Versa, que es en realidad hoy en día la única empresa que fabrica armas, quiero decir armamento ligero, en la Argentina. Y, por ejemplo, para hacer exportaciones a otro estado, ciertamente le serviría tener algún tipo de mecanismo institucional estatal. Si bien Versa exporta, el 80% de lo que produce lo exporta, pero es al sector privado solamente, ¿no? Entonces, digamos, ahí uno pierde oportunidades solamente por no tener los mecanismos institucionales, que básicamente es poca gente, o sea, recursos humanos, no es mucho más que eso, una organización pequeña. Así que bueno, eso como lineamientos, como propuestas, son estos cuatro objetivos, y bueno, y nada más, me callo.